Cámara de Comercio de Guayaquil es quien nos acompaña en esta mañana. Con él intentaremos pasar revista rápidamente a varios temas de coyuntura. Pablo, buenos días y bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. Imposible sustraernos de comentar lo que ocurrió el día de ayer y de lo que se sigue hablando. El suicidio de Alan García, expresidente del Perú, en lo que parecería ser un intento desesperado del exmandatario por no ir a prisión a propósito de estar involucrado en este enmarañado de Odebrecht. Sus comentarios. Su conciencia lo mató. Y lo que se ve es que cuando hay esta corrupción rampante, producto del despilfarro del gasto público, lo que ayuda es la luz que arroja el sector privado. Porque recordemos que todo el culebrón de Odebrecht agarra fuerza cuando sale el caso del Lava Jato, que a su vez tomó mucha fuerza porque Petrobras, la petrolera de Brasil, en parte es una empresa semipública. Hay una parte que es privada, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esto prendió todas las alarmas. Entonces lo importante es que el sector privado siempre arroje luz sobre las cosas, porque eso pues en última instancia determina que los que no tienen la conciencia tranquila pasen al más allá. Ahora, no obstante, no es el único exmandatario peruano que estaría involucrado. Ahí está el señor Kuczynski, que debió renunciar, también está preso, pero ha pasado una clínica, dice que no se encuentra bien de salud, sobre todo cuando se enteró de que 36 meses podría durar el proceso de investigación en prisión. Está el señor Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Parece que la justicia en Perú no se casa con nadie. Y algo interesante, es un país que los últimos, digamos, 20 años ha venido creciendo, ha tenido un crecimiento económico. Sostenido, ¿verdad? Sostenido, pero a pesar de eso, las instituciones allá son fuertes y no solapan a la gente. Y por eso tienes casi 5 presidentes, más o menos, entre procesados, aproblemados o en este caso... salpicados. O salpicados, o ya inclusive, pues el caso de Alan García, que como decimos, su conciencia lo mató. Entonces, creo que deja una buena enseñanza, una buena práctica para el Ecuador, de que las instituciones tienen que ser fuertes y la corrupción, venga de donde venga, la corrupción no tiene ideología y debe ser perseguida. Bueno, a propósito de esto, yo creo que es alentador que el propio presidente de la República, Lenín Moreno, desde antes incluso de tomar posesión de su gobierno, ha dicho, vamos a una cirugía mayor contra la corrupción, y hacia allá ha ido orientada su lucha. Tenemos incluso nueva fiscal del Ecuador. ¿Cuán alentador es ello, verdad, para el sector empresarial que da trabajo o genera plazas de trabajo para el mayor número de ecuatorianos, más que la empresa pública? Sí, el tema clave aquí son las reglas claras. Lo que el sector empresarial viene clamando son reglas claras. ¿Qué quiere decir reglas claras? Que las reglas del juego, en este caso la legislación, nivel constitucional, la legislación secundaria, tributaria, laboral, societaria, arancelaria, ambiental, etcétera, no cambia a cada rato, de tal forma que las reglas del juego sean previsibles. Esto es lo que alienta la inversión. Esto está empezando a mejorar, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Usted dice está empezando a mejorar. ¿No es alentador y un buen síntoma que el Fondo Monetario Internacional haya decidido ayudarnos en virtud de que estamos haciendo las cosas de manera correcta, o no lo es todo? Mire, yo le digo, el gobierno nacional debería de adelgazarse, bajando gastos y no pretender seguir engordándose subiendo impuestos. Y menciono esto con respecto al tema del Fondo Monetario, porque al final del día el Fondo Monetario te presta una plata en buenas condiciones. Por supuesto. Eso es positivo. Ahora, esa es la mitad del tema. La otra mitad es la tarea que tiene que hacer el gobierno casa adentro. Y al final esto es un tema de cuentas que tienen que cuadrar, sumar y restar. Y no hay que tener un doctorado en economía para saber que si tú le tienes que devolver la plata que te ha prestado al fondo, tú tienes que cuadrar las cuentas, y se cuadran o bajando gastos, decimos nosotros, o adelgazando el Estado, o engordándolo subiendo impuestos. ¿Pero lo estamos bajando o no? Se ha despedido a cualquier cantidad de empleados que trabajaba en el área pública y que estaban solamente por contratos ocasionales. Al día de hoy, la factura que le cuesta al país la burocracia sigue siendo más de 9.000 millones de dólares. Es decir, todavía hay que levantarse temprano para trabajar porque alguien tiene que mantener a toda esa gente. Entonces, todavía hay mucha tela por recordar. Es más, al día de hoy, empresas públicas que son parte del Estado siguen despilfarrando. ¿Cómo cuáles? So pretexto de querer hacer inversiones, quieren seguir jugando a ser empresarios y siguen despilfarrando. ¿Cuáles son esas empresas públicas? Están todas las empresas públicas conocidas, está TAME, está Flopec, están las empresas públicas, muchas de ellas donde ni siquiera hay transparencia, no hay claridad, que son una herencia del correísmo, hay que decirlo claramente, pero que esa herencia no se ha resuelto. Entonces la despilfarra pública sigue y hay que frenarla, porque hay que adelgazar el gasto público para no engordarnos
con más impuestos. Pablo, usted ha dicho que de la mano con ello también debe haber un compromiso por parte de otros poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, que bajo una iniciativa y una decisión política del Ejecutivo apunte con reformas al ámbito laboral, por ejemplo, que son esenciales. Y usted ha sido uno de los abanderados de esa propuesta. En materia de reforma laboral, concretamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer que sea más fácil contratar. El Ecuador es un país muy difícil para contratar, de acuerdo al Foro Económico Mundial en su ranking de competitividad. Específicamente somos el 5º país más difícil en todo el mundo para poder contratar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? En términos sencillos, que sea más fácil contratar. ¿Por qué? Porque la minoría de las personas que tienen trabajo, los que tienen trabajo en Ecuador son la minoría, 3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. ¿Cómo va a cambiar eso con esa propuesta que usted dice? Son 3 cosas en concreto. Primero, contratos por horas. Existen en cualquier parte del mundo. Si una persona el día de hoy, un joven entre 18 y 29 años, por dar un rango de edad, una ama de casa en cualquier rango de edad, o un adulto mayor, por darle 3 ejemplos concretos, si el día de hoy quisieran trabajar 15 horas a la semana porque hay un emprendedor que tiene un negocio que les quiere... La ley no lo permite. La ley no lo permite. Entonces, ese es un problema, que hay una muralla china entre la gente que quiere trabajar y la gente que quiere contratar. Porque recordemos que los negocios, no en el papel de la burocracia, sino en la calle, en el mundo real, y somos comerciantes, esto es lo que sabemos nosotros, los negocios funcionan con horas pico. Horas picos, hay ciertas horas que todo negocio necesita más manos, hay otras horas que no se necesitan tantas manos. Por eso es importante que sea fácil contratar. Contratos por hora, contratos a plazo fijo y mayores tiempos de prueba para que las dos partes se conozcan. Tal vez que no exista esa condición en nuestra Constitución, en el ámbito laboral, es lo que ha hecho que descienda el empleo pleno, se dice en un 37.9%, su índice más bajo del 2014, economista. Y pongámosle cara a esto, son 262.000 personas que en este primer trimestre del 2019 en relación al mismo trimestre del año pasado han perdido su empleo adecuado. Entonces, siendo que Ecuador está raquítico en términos de empleo, encima seguimos con el de sangre. Entonces, ¿qué es la propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador? Empleo para todos. ¿Cómo se logra empleo para todos? Haciendo más fácil contratar con los contratos por hora, con los contratos a plazo fijo. Es posible, está en nuestras manos, tenemos que resolverlo. Reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En concreto, ¿qué es lo que se necesita hacer para sacar al IES de la crisis en la que se encuentra? Desactivar la bomba de tiempo. ¿Cuál es la bomba de tiempo? Hay 2 problemas. Tienes el problema de la despilfarra, la herencia de la década pasada, y tienes el problema, que es un problema, digamos, ya estructural, que es un sistema de reparto. Entonces tú necesitas que siempre gente joven esté entrando a trabajar para que puedan financiar a las personas que se jubilen. Y esos sistemas en todas partes del mundo están vías al colapso, porque ya, digamos, no hay esos equilibrios demográficos que habían antes. ¿Cuál es la propuesta? Un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa eso en cristiano? Que cada persona que nos está viendo tenga una libretita de ahorros en su plata que está guardada en el IES. Que todo el mundo sepa cuánta plata realmente tiene, que al día de hoy nunca se sabe. Para aquello habrá que transparentar en todo caso las cuentas, porque eso es esencial. Son 2 pasos. Primero, transparentar, y lo segundo, en un sistema de capitalización individual, ese ahorro se maneja de forma competitiva. Hay distintos IES donde tú escoges dónde poner la plata. ¿Ello no equivale a privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aquello que espanta y asusta a muchos trabajadores y sobre todo a los gremios o a los dirigentes de esos gremios de trabajadores a nivel del país? Yo creo que lo que nos da miedo a todos es que nos metan la mano el bolsillo, sea privado, sea público, sea estatal o sea comunitario, lo que nos da pavor. ¿Aquello no se ha hecho ya? Yo creo que eso es lo que ha pasado, por eso hay que intentar cosas distintas. Entonces, la estatización del IES ha significado una metida de mano en el bolsillo de la ciudadanía. La alternativa es probar con cosas que funcionan, como este sistema de capitalización individual. Si hay algo que la humanidad conoce, es que la competencia genera eficiencia y transparencia, y los monopolios son ineficientes en todas partes del mundo. Ahora, aquello no se podrá hacer ni en materia de reforma laboral ni tampoco de seguridad social mientras no exista una decisión política de hacerlo por parte del Ejecutivo y también de la Asamblea Nacional. Así es, por eso nos toca a los que estamos en la sociedad civil, en este caso organizados a través de gremios productivos, ejercer presión ciudadana, hablando
Cuando le preguntaron a Churchill cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial, él dijo, hablando, hablando y hablando. Entonces toca hablar. Si no nos hacemos escuchar, entonces estamos en nada. Y necesitamos que el gobierno no solamente nos oiga, porque oír es percibir sonido, sino que nos escuche. Eso es que nos pare bola y que asimile la información que le estamos dando. Pero el gobierno a través del vicepresidente ha dicho que es positivo ese acuerdo de gobernabilidad en el que se escucha, dice, a todos los sectores. ¿Ustedes se sienten escuchados y representados? Yo creo que hay una muy buena figura en el caso del vicepresidente con una nueva visión que no la hemos tenido, a decir verdad, no solo en todo este gobierno, sino en más de una década. Entonces eso es algo muy positivo. Ahora, eso hay que irlo transformando en acciones concretas y esperamos que en los días venideros se transforme en acciones concretas, que es lo que nosotros decimos hoy como principal visión de la actividad comercial. El gobierno tiene que adelgazarse bajando gastos y no engordarse subiendo impuestos. Y nosotros vamos a insistir en esto como mantra, porque en un par de meses la discusión va a ser que el gobierno va a decir, para pagarle al fondo tengo que cobrar las cuentas y tengo que subir impuestos. Nosotros decimos desde aquí, eso no damos chance. Eso nos parece que es inaceptable, que en una economía que ha pasado de una suerte de incendio forestal, así como el incendio de la Catedral de Notre Dame, así también vivió la economía ecuatoriana con un incendio por tanta mala cosa que se hizo aquí. Pero ese incendio todavía no está apagado, todavía hay llamas en la fogata. Entonces, subir impuestos sería el equivalente a volver a atizar el fuego, a meterle leña a la fogata, a ponerle gasolina y ponerle camaretas. No lo podemos permitir. Creemos nosotros que, por el contrario, los impuestos, como por ejemplo el anticipo del impuesto a la renta, debe ser eliminado. El impuesto a la salida de divisas, que le encarece la vida a todo el mundo, debe ser eliminado. Y esto en combo con la eliminación de algo que no es un impuesto, pero que es una traba que le dificulta la vida a todo el mundo. ¿A qué se refiere? La tramitología, específicamente de los reglamentos técnicos ineficientes que destruyen la paciencia del sector empresarial. Nos ha quedado claro. Muchísimas gracias por haber compartido sus criterios muy valiosos esta mañana. Muchas gracias y a las órdenes. Amables televidentes, era la intervención del señor Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que en resumen ha dicho, hay que adelgazar el gasto fiscal, el gasto público, y bajo ningún concepto se puede pretender reactivar la economía del país con más impuestos. Momento de una pausa, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos enseguida con mucho más en La Noticia Primera Emisión.